Buenas tardes, estimado público presente y cibernético. Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, hogar de la libertad y refugio de quienes luchan por ella. Hoy ha sido un día muy triste en nuestra historia y en esta institución, ya que se llevaron a cabo las exequias de nuestro presidente, Maurice Ferré, padre del Miami moderno y brillante líder de esta casa, para quien pido un minuto de silencio. El IID tiene especial placer en cooperar con la Francisco Herrera Luque Foundation en la promoción del conocimiento de las raíces de nuestra cultura, los símbolos. Contamos hoy con una expositora de excepción, Ivonne Rivas, quien es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en Literatura Latinoamericana, mención Historia de las Culturas Tradicionales, Orales y Escritas. Dirigió la Cátedra de la Cultura Latinoamericana en la University of the West Indies en Barbados. Ha publicado 9 libros, de los cuales los más recientes son El diálogo entre el cielo y la tierra, La cueva de los encantados y otros relatos, Orígenes de los seres y de las cosas, Memoria textual y gráfica y Venezuela aquí y allá. También contamos con un conferencista ducho en nuestra historia, Asdrúbal Aguiar, abogado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Derecho de la Integración Económica, diplomado como especialista en Comercio Internacional de la UCIS de Roma, doctor en Derecho, mención summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor honoris causa por la Universidad Salvador de Buenos Aires. Es un ensayista y es un escritor. Las palabras de bienvenida estarán a cargo de nuestro director Oscar García Mendoza, distinguido economista, profesional de las finanzas y miembro destacado del Instituto Vargas Llosa por la Libertad, y de María Margarita Herrera, presidenta de la Francisco Herrera Luque Foundation, gracias a cuya cooperación hemos podido realizar esta conferencia. El tema que nos convoca es el de la simbología, que es el estudio o el uso de símbolos para transmitir ideas, interpretar culturas y descifrar las creencias de los seres humanos. Gracias a la simbología hemos podido penetrar los asombrosos recovecos de las culturas míticas, los sumerios, los babilonios, los egipcios, los mayas, los incas y los mongoles son parte de nuestro acervo cultural gracias a que se descifraron los símbolos con los que comunicaron los secretos del conocimiento, sus mitos y sus profecías. Porque un símbolo es una marca en el camino, un signo o una palabra que representa una idea. Y detrás de cada idea hay un edificio cultural que nos revela el software civilizatorio. De allí la importancia de conocer y descifrar los signos. Cuando Dan Brown escogió como protagonista de sus aclamadas novelas de suspenso a Robert Landon, un experto de mitología de la Universidad de Harvard, estaba en el fondo reconociendo el peso de los símbolos en nuestra historia y en nuestras vidas. Ese peso tiende a acrecentarse en la medida que la era digital se transforma en la era de las redes semióticas. Ivonne hoy nos paseará por los símbolos que rodearon el nacimiento de la cultura venezolana, su evolución política y sus raíces mágicas. Para ello, tomará el camino marcado por el historiador venezolano Francisco Herrera Luque, que fue uno de los pocos científicos sociales que descifrara los símbolos mágicos de nuestra cultura. En su libro 1998, Francisco Herrera Luque vaticina la catástrofe que se avecinaba en Venezuela a partir de su correcta lectura de los símbolos del desvanecimiento moral del país. Y esto hace fascinante su obra, que al leerla en paralelo con la simbología que nos resalta Ivonne Rivas en su obra, Diálogo entre el cielo y la tierra, servirá de brújula para que como colectivo civilizado escojamos rutas distintas para el recorrer histórico de Venezuela. Salvo que nos olvidemos de los símbolos y deseemos que la actual tragedia se repita en nuestra historia futura. Con ustedes, el doctor Oscar García Mendoza. Muy buenas tardes, estimados amigos. Ya después de lo que ha dicho nuestra querida amiga Beatriz, en poco me queda por decir.
simplemente darles la bienvenida a todos por nombre de la Junta Directiva del Instituto Interamericano para la Democracia, que se honra en este momento de tener tan brillantes personas aquí haciéndonos esta presentación, y la cual será de una enorme utilidad para todos nosotros y para toda la gente que nos va a estar oyendo a través de nuestras comunicaciones en Internet. Les agradezco mucho su presencia acá y estoy seguro que va a ser de un gran interés todos los discursos, todas las conversaciones y los diálogos que tendremos después con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, don Oscar. Ahora tiene la palabra la señora María Margarita Herrera, presidenta de la Francisco Herrera Luca Foundation. Bueno, buenas noches a todos. Me es muy grato dar la bienvenida a nombre de la Fundación Francisco Herrera Luque a la conferencia de Colón a Guaidó, en la voz de nuestra invitada Ivonne Rivas, licenciada, como dijo Beatriz, en letras, muy estudiosa de la literatura latinoamericana y sobre todo una gran conocedora de la obra de Francisco Herrera Luque. Epónimo, y agradecer al Instituto Interamericano para la Democracia, en cooperación con las personas de su presidente, Oscar García Mendoza, igual a Beatriz Rangel por su diligencia en llevar a cabo y también la generosa colaboración de Asdrúbal Aguiar. Herrera Luque fue un crítico a ultranza de nuestros errores históricos, con un propósito positivo. Debemos corregir estos para alcanzar la resplandecencia y el renacer de una nueva Venezuela. Por eso, más que nunca, nuestro propósito es divulgar sus escritos con tanto crudo y realismo se leen en los libros. Esta fundación abre sus puertas hacia las otras fronteras para cobijar a todos aquellos venezolanos que por una u otra razón decidió emigrar. Y aquí, en ello, nuestro propósito, educar divulgando nuestra historia, valores e idiosincrasia. Nos toca emigrar, pero jamás olvidar a Venezuela que dejamos atrás. Me despido en este momento con un mensaje que nos dejó Francisco Herrera Luque. Sabemos aceptar el destierro, pero nunca el desarraigo. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestra ponente de excepción, la doctora Ivonne Rivas, y les voy a recordar, después vendrá un comentario de Asdrúbal Aguiar y después vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Gracias, por favor, Ivonne. Buenas tardes. Bueno, me da mucho placer estar aquí compartiendo con ustedes y con, esa audiencia invisible, como diría Uslar Pietri. Realmente la convocatoria y la invitación que me formularon la Fundación Francisco Herrera Luque y el Interamerican Instituto para la Democracia me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes una visión y revisión de lo que ha sido la Venezuela desde los 521 años, desde la llegada de Colón en 1498, sí, hasta nuestros días, que son 521 años. Y bueno, era un reto cuando escogieron el título, porque es un reto realmente en tan poco tiempo hablar de 521 años y de una sociedad que ha arrastrado desde ese momento encuentros de mundos europeos, amerindios y africanos, una serie de asuntos que sabiamente Francisco Herrera Luque ha sabido destacar en sus maravillosos libros. Como ustedes saben, él escribió 16 libros, pero los 3 iniciales son libros de ensayo en donde nos muestra una panorámica desde su aguda visión de psiquiatra, de historiador, de escritor, de diplomático, de lo que fue la gesta de orígenes de nuestras sociedades. Y
en Viajeros de Indias nos expone, por lo menos, nos introduce en lo que fue la simbología, la cosmovisión y todo lo imaginario colectivo que se fusionó y empezó a funcionar dentro de traumas, aciertos y desagrados desde ese momento, desde los 1498 hasta nuestros días. Sigue siendo una simbología que nos sigue rigiendo. ¿Se acuerdan que Jung dice que, bueno, estamos hechos de un inconsciente colectivo, y un inconsciente colectivo que está funcionando y rigiendo nuestros caminos en todo momento? No nos podemos desprender de eso. O sea, el hecho que sean nuestros abuelos, los indígenas, o los tatarabuelos, o los europeos, o los africanos, esa inconsciente y simbología de ese imaginario colectivo que vamos arrastrando sigue efectuándose y haciendo sus aportes. Y sobre eso Herrera Luque, en Viajeros de India, en La huella perenne y en las personalidades psicopáticas, ahondó, lo cual invitamos a leer. Entonces, ¿qué pasa? 1498 es el encuentro de mundos, ¿verdad? En el tercer viaje de Colón, Colón no ve realmente a Venezuela, porque tenía además un problema de vista, pero entra por Macuro y, bueno, nos bautiza de tierra de gracia. Y la tierra de Venezuela en ese momento se convierte en una tierra de gracia, porque los cronistas y los fundadores y los descubridores van a ser desde ese momento la primera memoria que va a tener Occidente sobre las nuevas, o sea, estas tierras que no se conocían en ese momento, en ese encuentro. Entonces, el imaginario de aquellos hombres que venían de la reconquista de España, ya que España acaba de pasar por 700 años de ocupación árabe y judía, y bueno, los reyes católicos, como sabemos, lo habían rescatado, y el último bastión era Granada, y lo toman precisamente el mismo año en que Colón, en 1492, toca tierra americana, la dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Toda aquella carga simbólica, como refirió Beatriz en tan buenas palabras, van a actuar desde ese momento en lo que va a ser la construcción y la idea de lo que puede ser esta nueva realidad. Porque al fin y al cabo, la forma de percibir la realidad está configurada precisamente por los imaginarios colectivos, por la simbología y con toda la carga histórica, cultural y de valores y como visiones que cargan estos señores que llegan. Entonces, ¿qué pasa? Esos primeros años para poder ver desde Colón hasta Guaidó lo que nos está ocurriendo de la mano de Herrera Luque, estos señores empiezan a descubrir un mundo, a interpretarlo, pues, a decodificar esa realidad, pero naturalmente con una visión de toda la carga cultural y de imaginarios colectivos que ellos arrastraban, porque aún siendo europeos también estaba la presencia árabe y judía de los 700 años en España, ¿no? En Europa, en la Europa meridional. Entonces, ese encuentro traumático de ese encuentro traumático va a surgir precisamente lo que somos. Es muy reciente la historia, además, son hace 521 años que empieza ese proceso. Entonces, hay hitos exactamente que se puede periodizar a nivel histórico sobre estos acontecimientos, y podríamos usar un poco una división del periodo prehispánico, al cual se refirió Beatriz con las simbologías amerindias, el periodo precisamente de fundación y conquista con la aparición del mundo europeo, incluyendo el mundo de toda esa carga mediterránea, y luego ya en 1500 llegan los primeros esclavos y viene el mundo africano a sumar también, y bueno, empieza la construcción y la percepción de esta nueva realidad. Ahora, ¿qué pasa con estas sociedades y el poder que se ejercía? Voy a usar como acepción del poder la acepción sociológica, que nos dice que es la capacidad de ejercer el dominio o influencia sobre personas. O sea, esa es la acepción más sencilla y simple de lo que es el poder. Entonces, ¿qué ocurre en el ejercicio de
del encuentro con la realidad y de la construcción de sociedades y de nuevos mundos, pues. Empiezan a regir, o sea, ideas de poder. Y por eso el problema hoy es verlo hasta nuestros días, ¿no? Estas ideas de poder, en el caso del periodo de conquista y fundación, son eminentemente hacer un mundo a la medida y a la manera de estos señores que están llegando. Y de incomprensión absoluta de los que están encontrando, y de simbología indescifrables para ellos y sistemas de valores que no podían tener. Entonces empieza a construirse una sociedad que va a llegar al largo bostezo colonial que dura 300 años, y ese largo bostezo de 300 años, cuando ya se constituye una sociedad colonial regida por los dueños de tierra, los herederos de los conquistadores, de los fundadores, y a su vez, bueno, los que tenían la protección de las reales audiencias de la corona española, porque seguíamos como colonia. En ese momento, hola, bienvenido, el hijo de Francisco Herrera Luque nos acompaña. Bueno, entonces, desde ese momento, la colonia, que va a durar largos, aproximadamente 300 años, se constituye y se empieza a armar una sociedad donde el ejercicio de poder, entendido como lo dije, ¿no?, como la capacidad de ejercer dominio o influencia sobre personas, empieza a actuar de acuerdo a los valores de estas personalidades que están llegando, que se nutren de esos tres mundos culturales. El ejercicio, imagínense, puede ser traumático en la medida en que no pertenece al mantuanaje ni a la corona. Y ahí entra entonces otra etapa de la creación de Herrera Luque para describirnos estos tiempos, porque entonces en 1961, que ha publicado Los viajeros de India, su primer libro, a los 10 años siguientes publica su primera novela, que él dice que en su introducción es una novela fabulada, historia fabulada, porque él se va a nutrir de la historiografía oficial, va a investigar en los archivos de India, va a estudiar como psiquiatra las psicopatías y las neurosis, pero a su vez va a sumar su imaginación y su creatividad, entregándonos un mundo narrativo y novelesco maravilloso, que nos va a ofrecer la lectura además de estas sociedades en ese encuentro de mundo. Entonces, gracias Beatriz, entonces se inicia la novelística que va a configurar esos 13 libros siguientes y nos describe, por lo menos el libro Los Amos del Valle, la sociedad colonial. Ahí nos ofrece una visión total en esos 2 tomos de la edición inicial de lo que fue la colonia, cómo surgen los resentimientos sociales, cómo empiezan las primeras rebeliones en el siglo XVIII en contra precisamente del poder ejercido por los blancos y el mantuanaje, y cómo el mundo indígena, africano, y bueno, todo el mestizaje de la mezcla, porque los seres humanos no están separados, ahí surge una comunión, surgen las nuevas identidades, los nuevos imaginarios, y que van a determinar la sociedad. Entonces, en ese instante, cuando él nos da estos libros, podemos acercarnos que era una sociedad realmente de una gran división de clases y de castas también, ¿no? Acuérdense de dónde viene el término mantuano, ¿no?, que nos lo dice Herrera Luque. Y esa división de clases, bueno, y cómo los mantuanos han heredado los vicios y los defectos y las virtudes precisamente de los señores fundadores y conquistadores. ¿Qué ocurre? Los criollos se rebelan, viene en la etapa de rebelión, y hola Antonio, los criollos empiezan a repetir, nos dice Herrera Luque, los defectos de los conquistadores, porque quieren empezar a hacer un mundo a su manera, como lo habían hecho precisamente los fundadores, no rigiéndose por unos sistemas de valores igualitarios, sino de desigualdad.
En 1777 surge la Capitanía General, o sea que es en ese instante cuando arranca precisamente la época colonial propiamente, y se va a alargar hasta el momento en que en el siglo XVIII estalla, bueno, ya desde el siglo XVII empiezan los primeros movimientos de emancipación y rebeldía contra esa forma de poder ejercida por esa sociedad que segregaba, era francamente, marginaba pues a las personas que no pertenecían a estos grupos sociales de poder. Surge el movimiento independentista porque los criollos quieren separarse de la colonia y ejercer, quítate tú para ponerme yo. O sea, quitar a los señores que venían de la descendencia europea, de los españoles, y empezar a usar el poder e independizarse de España. Están los antecedentes precisos, bueno, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, todas estas ideas nos ilustran, y perfectamente Herrera Luque, en los libros de ensayo, como en esa novela que empiezan a desarrollar después, como en Bobes el Urogallo, introduce una apreciación y una percepción muy diferente de la historia del país y del desenvolvimiento de las sociedades, que no está registrada en la historiografía oficial. Es, y como bien habló aquí el compañero Antonio Gerandi en la reunión, en la conferencia de antier, es una forma de inaugurar otra forma de apreciación de la historia, porque él utiliza la intrahistoria, la historia personal, y por eso los libros que son muy leídos de Herrera Luque, la otra persona que ha sido tan publicada y tan leída es Rómulo Gallegos, y después de Rómulo Gallegos es Herrera Luque el escritor más publicado y más leído de Venezuela. En ese momento, Herrera Luque nos presenta la primera situación de un personaje que viene a ser un caudillo de una gran importancia para el desenvolvimiento de la sociedad y, bueno, los asuntos que van a venir para la independencia, que es Bobes. Y entonces nos entrega la novela Bobes el Urogallo, en donde él define que su trabajo es construir historias fabuladas, lo dice él en la introducción. Entonces, ¿qué pasa? Nos presenta por primera vez todo lo que es el resentimiento social, ya no solo del negro, ni del indígena, ni del mestizo, que era mezcla de estos tres grupos sociales, sino también del español marginado por sus mismos compañeros de nacionalidad y de sociedad europea que habían llegado. Y además mancillado y pisoteado por el mantuanaje, por ser un pulpero tan sencillo como eso. Entonces, a través de ese personaje nos introduce Francisco Herrera Luque en un mundo de caudillaje, de resentimiento social, de ejercicio de un poder desenfrenado para beneficios personales, de tráficos de influencia, etcétera y etcétera, muy similar a lo que nos ocurre hoy en día. Y así, a través de sus libros, nos va presentando cada etapa de la sociedad sometida a procesos populistas, precisamente, de ejercicios de un caudillo pisoteando a una mayoría. Entonces, yo creo que en las preguntas siguientes voy a responder todo lo que corresponde hasta llegar a Guaidó. Bueno, ahora tenemos los comentarios de don Asdrúbal Aguiar, a quien le pido que se traslade a este podio. Bueno, comienzo con lo primero. Le agradezco de corazón a María Margarita Herrera Luque y al Instituto Interamericano de la Democracia, que es nuestro anfitrión, de modo particular a sus directivos presentes,
la invitación que me permite compartir con ustedes esta tarde. Después de haber escuchado a Ivonne Rivas, considero que es una audacia de mi parte intentar comentar una conferencia como la que hemos escuchado. Ivonne ausculta desde su perspectiva de mujer de letras el mismo tiempo que trabaja Francisco Herrera Luque como psiquiatra e historiador de nuestro devenir, pero con un detalle adicional: lo completa. Anunció que lo va a completar justamente en el momento en que tengamos lugar las preguntas y respuestas. Los libros de Herrera Luque, de los que ella se hace voz, es decir, los personaliza con destreza y con agudo criterio para sus reflexiones, cierran con el siglo XX venezolano. Extiende sus enseñanzas hasta este presente, como ella lo indica, agonioso, presa de unos odios que acaso mejor explican justamente Bobes el uruguayo, Los viajeros de India o La huella perenne. Suscitan en mí una inevitable pregunta que intento responderme regresando hasta el principio las páginas recorridas y que no logro a cabalidad en mi último libro, que se lo comentaba a Ivonne, pendiente de su edición, que es La mano de Dios, huellas de la Venezuela extraviada. ¿Es acaso este tiempo, y esta es la interrogante, continuidad o manifestación aguas abajo de nuestra misma historia adánica, hipotecada por el mito de Sísifo? Lo pertinente de observar ahora es la provocación, la ruptura de monotonía y en el círculo vicioso del discurso contemporáneo, añadiría yo que narcisista, realizada por nuestra conferenciante. Ella extrapola o acaso intenta fijar puntos de referencia con el título Venezuela entre Colón y Guaidó, extremos de nuestro andar y desandar nacional a lo largo de más de 5 siglos transcurridos. Quienes hoy sufren y padecen las consecuencias de la disolución de una obra que se gasta más de medio milenio en macerarse y decantar, la obra de Venezuela a nuestra vista, cuya gente se han hecho diáspora hacia adentro y hacia afuera, viendo despedazado el tejido de lo nacional, cuyos espacios, esto lo sabemos, están siendo canibalizados por hordas llegadas desde otro suelo y que han hecho cuna poseyendo con la violencia a nuestros nativos de actualidad, y que por falta de numen tutelar de un colegiado protector como el que tuviésemos hasta 1812, o de un padre bueno y fuerte como el que cubre nuestro tiempo restante, asaz se plantean otra pregunta. Esa pregunta puede ser importuna, pero no es impertinente en esta reunión. La vuelta de mirada hacia el pasado sirve y es útil, nos sirve y es útil, que no sea para consolar y distraer en la hora del fracaso y de la anomia que nos mantiene como presas. Es una pregunta. El realismo que en apariencia concita esta interrogante, de entrada la resuelve el mismo Herrera Luque cuando a través de la fabulación histórica purga el tráfico de las ilusiones que nos han sedimentado, para lo cual justamente humaniza como especie adánica y caída a nuestros actores y a las élites. Pero si no fuese suficiente la enseñanza de Herrera, que a mí me basta, podemos mirarnos en Ulises. Podríamos confirmar que su tragedia hubiese carecido de sentido que no fuese porque desafió la noción del olvido. Su vida solo adquiere sentido con la memoria. Su memoria de Ítaca, a la que deja atrás, a la que busca regresar retardándoselo el canto de sirenas, es lo que le impone superar el tiempo del caos, de la discordia, de la ausencia de paz por falta de concordia. La filóloga Elena Gallardo Pauls lo explica con mejor tino. Ella dice, abro comillas, Ulises está en las antípodas del carpe diem
de Horacio, del amor del presente, de lo que nos es dado aquí y ahora, el tema del que los sabios estoicos antes que Nietzsche harán apología. Herrera Luque, con su refinada e incisiva alquimia como novelista, hace de nuestra historia un presente, pero convenciéndonos de que no hay presente sin historia. Es el hilo de Ariadna sin el que resulta imposible cualquier trayectoria hacia el porvenir. Hay dos hechos, uno real, otro intelectual, que marcan a la Venezuela de una de las antípodas, la que transcurre durante los primeros 300 años, debo decirlo con sinceridad, los primeros 300 años que maldice y entierra la épica bolivariana, que es la otra antípoda. Esta intenta engullirse a la primera, sujetándola dentro de su molde, ese que conoce hasta la saciedad de Herrera Luque y que disecciona como cirujano en su obra póstuma El vuelo del Alcatraz. La apaga, la anula, no logra hacerla desaparecer y renace de tanto en tanto. El primero de los hechos es que nuestro Ulises, Cristóbal Colón, nos marca con su huella que muy pronto desaparece en la arena. Al sobrepasar el sur de Trinidad e ingresar a las bocas de Drago, provocando el choque, yo lo llamo el acelerador cósmico que da lugar a la chispa de Dios, a nuestro descubrimiento, vive con intensidad esa pugna entre las antípodas. La recrea en medio de las aguas encontradas del río Orinoco, aguas dulces, y las salubres del mar océano. Repite el almirante la trama de la Odisea. Huye así hacia las aguas calmadas de Paria, encontrándose con el paraíso terrenal, como lo narra en su crónica. Pues bien, en la antigüedad griega se cree que dos monstruos marinos, Sila y Caribdis, amenazan de lado y lado a Ulises cuando atraviesa un estrecho canal de aguas furiosas. Hoy se dice que es el estrecho de Mesina que separa la Sicilia de la Calabria, y busca evitar que aquella, con sus 6 cabezas cada una y sus 3 filas de dientes y un vientre de cabezas de perros que ladran, se lo engullan, o que ésta con su torbellino le succione hacia los abismos como lo hace con el agua 3 veces al día. El canto homérico respectivo recrea de tal modo, y como lo veo, nuestro génesis venezolano y nos deja su lección. Abro comillas, en el mar peligra siempre el timonel y así en el saber entre las dificultades y la controversia peligra el estudioso. Eso lo recuerda el abad Carlo Vitali, secretario perpetuo de la Academia Perolitana de Pericolanti a comienzos del siglo XVIII. El otro referente intelectual que apuntala el anterior refiere que durante el duro siglo XVI nuestros primeros venezolanos leen a Giovanni Botero. No estudian al autor del Príncipe, casualmente, y ese es otro buen punto de partida. El primero ve traducida su obra al castellano, Su razón de Estado, por el cronista mayor de las Indias, Herrera y Tordesillas, en la que reza lo siguiente: es causa también de la pérdida de los estados, intrínsecamente, la crueldad con los súbditos, la sensualidad de la carne que mancha la honra, especialmente de los hombres nobles y generosos, porque esto echó de Roma a los reyes y a los decemviros, metió en España a los moros y echó de Sicilia a los franceses. Eso dice pues el llamado antimaquiavelo, sobre el que se apuntalan las huellas morales de la Venezuela olvidada, modelada figurativamente por la mano de Dios entre Colón y nuestros padres fundadores, los doctores de la entonces Real y Pontificia Universidad de Santa Rosa de Lima y del Beato Tomás de Aquino, la actual Universidad de Caracas. Se trata de los integrantes de nuestra ilustración pionera de toga y de birrete, que se someten para graduarse al vejamen nivelador de sus compañeros. De allí salen los miembros de nuestro primer Congreso General, hoy olvidados, el de 1811,
a los que trágicamente suceden para los 200 años que siguen, la razón de las espadas. Domina ahora y hasta Guaidó el argumento de la amnesia, el predominio del hacer de cada día, ese que aún hoy nos sostiene en la orfandad y errabundos. Ivonne, a la que he escuchado en esta tarde de privilegio, disfrutándola, a tiempo que nos invita a fijar un parteaguas existencial. De allí su devoción por la obra celebrada y rupturista de Pancho, que ella la mira desde su óptica y que yo observo desde mi perímetro personal, así ello irrite a los historiadores que se dicen de oficio. Solo el libro, afirma ella en esta hora, nos hace libres. Es como si el eco de la hispanidad liberal que intenta sujetarnos en la hora crucial de la emancipación, durante la conspiración de Gual y España, durante la Primera República, durante el ostracismo del precursor Miranda, se hiciese eco a través de la profesora Rivas. Aquí hago una cita que tomo de Argüelles. El Estado, no menos que de soldados que le defiendan, necesita de ciudadanos que ilustren a la nación y promuevan su felicidad con todo género de luces y conocimientos. De modo que la libertad de imprenta, verdadero vehículo de las luces, debe formar parte de la ley fundamental, y así reza justamente el discurso que introduce a la Constitución doceañista española de 1812, la PEPA, 2 veces jurada en Venezuela y sobre la que estampan sus firmas por Caracas don Esteban Palacios y Fermín de Clemente, a la sazón familiares del libertador Simón Bolívar. La obra de Francisco Herrera Luque, de obligada reflexión contemporánea, con vocación de presente, diría el fallecido rector y filósofo Ernesto Maíz Vallenilla, es el espejo de nuestro porvenir. Es síntesis de nuestras raíces, de obligante consideración por la última hornada de nuestras generaciones políticas, la de 2007, la que integra acaso sobre un medio que habrá de reconstruirnos, lejos de los extremos, el presidente encargado Juan Guaidó. La obra de Herrera, que nos cura contra el tráfico de las ilusiones, no obstante se deja atravesar por un hilo conductor inevitable, la personalidad de Bolívar, el gendarme necesario que cultivan los positivistas de inicios del siglo XIX. De ese molde no pudo escapar siquiera la generación de 1928, partera de nuestra República Civil, que es apenas un intersticio, diría Rómulo Betancourt, otro de los personajes llevados hasta su consultorio de psiquiatría por Francisco Herrera Luque, dentro de las 2 centurias que radiografía Laureano Vallenilla Lanz, confrontado por aquella y sus conductores, el mismo Rómulo, Jóbito Villalba y Rafael Caldera, el más joven, que hace parte de la generación del 36. Dándome licencia, y con esto voy concluyendo, sintiéndome autorizado por la misma licencia que se diera en vida a Francisco Herrera Luque, marcando las distancias entre el maestro y un lego como yo, he tratado de ver el decurso entre el descubridor y el actual encargado presidencial venezolano, despejando el dominio bolivariano. Eso me ha empujado a la escritura abierta sobre los primeros años, los primeros 300 años de nuestra historia, anteriores al nacimiento de ese hombre providencial y de armas, casi mítico, que baja hasta la tierra Herrera Luque y que bebe en una parte de la escolástica medieval. Y aquí es donde está la gran ruptura. Él bebe en el derecho divino de los reyes. La ilustración nuestra bebe en la constitución originaria de los españoles, la de los godos. Bolívar, en 1811, desde la Sociedad Patriótica, sobre todo luego de 1812, cuando en Cartagena de Indias tacha a las luces por imaginar repúblicas aéreas y al considerar que los venezolanos aún no estamos preparados para el bien supremo de la libertad, anula para su empresa la memoria de lo que fuimos. Por lo que hoy, como lo observo, hemos terminado como una nación de ilustrados en agonal diáspora, sin otras raíces que aquellas que nos mantienen bajo identidad por los caminos del mundo, la musical, por cierto. Concluyo señalando
que algunos analistas de la obra a la que hoy rendimos homenaje a través de la pluma y la voz de Ivonne Rivas, dicen algo característico de Francisco Herrera Luque y que me propongo emular, copiar para este libro que les he mencionado. El autor revisa y reescribe hasta 7 veces sus cartillas, sus cuartillas, antes de llevarlas a la imprenta. He tenido la mala costumbre, aconsejada por un gran amigo ya fallecido hace muchos años, Eddie Morales Crespo, de despachar lo escrito por mí sin revisión para evitar los arrepentimientos. A la Limón, junto a Eddie, en ensayo que publicamos en 1978 para la Revista Nacional de Cultura, decimos lo siguiente, y así termino. Este momento no puede quedar olvidado para quienes todavía creen en la posibilidad de reivindicar el señorío y la dignidad histórica de Venezuela como eje articulador de su actual y dramática experiencia. Pues no somos como la Europa que se creyó envejecida en su primavera. No somos la hija tarada de una España que la alumbró con un vientre marchito por el fanatismo, ni la prolongación de una Inglaterra puritana y de fría conciencia calculadora. Hemos sido, sí, una América mestiza, ahogada en los conflictos y traumas de una historia dantesca, la que nos fabula Herrera Luque, pero decadentes son los pueblos cuya historia ha transcurrido en sosegada cuanto fría quietud, pues dan la impresión de estar enfermos de la voluntad y ayunos de primarios y creadores impulsos. Así que muchas gracias y gracias de nuevo, Ivonne, por tu conferencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Asdrúbal, por esos comentarios y ahora los invito al público a que hagan preguntas. Yo voy a ejercer el privilegio que tengo de tener micrófono para hacerle una primera pregunta a Ivonne. Ivonne, en ese viaje de Colón, yo soy economista y por mi formación yo tendo a explicar todos los procesos sociales y políticos a través de los procesos económicos. Creo que son los que dan origen a todo. En ese viaje, él le llevó a su majestad una vasija con 10 kilos de perlas tomadas en Cubagua. Y la reacción de la corona es, vayan y pueblen eso, porque necesitamos eso para poder atender las deudas que tenemos con los bancos alemanes. ¿Tú crees que allí empezó la tragedia venezolana de la extracción de renta? ¿O crees que fue después? ¿Que la inventó Boves? ¿La inventó quién? Yo creo que, bueno, por eso dije que el hilo central para recorrer esos 521 años, precisamente desde Colón hasta Guaidó, había que ubicarlos en el sentido del poder, ¿verdad? Y en los valores. O sea, eso determinó ya una forma de relación, porque estableció que el trato era eminentemente financiero y económico. O sea, no fue, vamos a llevar ni siquiera la religión, que podía haber sido la otra obligación, sino que eran las perlas y la riqueza las que necesitaba el Reino de España, que recién nacía porque había sacado a los moros y a los judíos. Entonces, lo que necesitaban eso. Entonces, eso sí va a determinar que después, al cambiar el estatus jurídico y político de esa, que no era ni provincia, Venezuela era sencillamente una ciudad, como lo puede decir Asdrúbal. Eso va a cambiar luego cuando empieza la colonia, la pequeña provincia, a dar dinero y a ser próspera, que es en el siglo ya XVII y XVIII, que empiezan a exportar entonces el cacao, empieza el tabaco y vienen las otras cosas y le empieza a interesar, pues, porque puede establecerse eso. Gracias, Ivonne. Gonzalo. Buenas tardes y felicitaciones por el tema. El tema es muy motivador, de Colón a Guaidó, bajo la lupa de Herrera Luque. Herrera Luque no solamente fue historiador, sino se tomó la libertad de hacer la fabulada de la historia. Y le hizo muy bien.
Mi pregunta gira alrededor de dos títulos de sus libros, que son Los Amos del Valle y Los Cuatro Reyes de la Baraja. Con esto él analiza a los personajes que dirigieron la historia de Venezuela y que la van a dirigir, y aquí entonces está el título que nos reúne hoy, de Colón a Guaidó. Entonces mi pregunta es para los historiadores y para el político. Para los historiadores, ¿cómo ven ustedes bajo la lupa de Herrera Luque la historia por escribirse? Porque la historia de Guaidó está en proceso de escritura, o sea, todavía no se ha escrito. Y para el historiador también, para el político, ¿cómo ven la historia por escribirse que tenemos por delante? No solamente de Guaidó, sino de todos los que estamos presentes y de todos los venezolanos. Claro. No sé si puedo. Sí, después no, te paso la palabra. Bueno, a mí me parece muy interesante tu pregunta, ¿no? Porque lo que trata de establecer Herrera Luque con inmensa preocupación de héroe cívico, que quiso legarnos unos saberes para que nos entendiéramos y conociéramos nuestro pasado y no volver a repetir los errores. Lo que él quiso fue crearnos conciencia que no hemos obtenido en los 521 años, porque volvemos a cometer los mismos errores. Entonces transcribió, denunció, nos hizo divertir, porque además nos vemos en los libros, en la realidad que él nos entrega, nos reconocemos, porque la venezolanidad es la latinoamericanidad que está ahí presente, y una aproximación, una decodificación muy particular. Entonces, ¿qué pasa? Si, como él dice, al neurótico para curarlo hay que reconciliarlo con su pasado, o sea, lo que debería hacer pasar con Venezuela es reconciliarse y conocer su pasado para hacer precisamente el porvenir. Esa es una de las tareas que perfectamente él la describe en Los Amos del Valle, que es el periodo de colonia, pero además lo describe en el libro tan importante del siglo XIX, que es todo el periodo del caudillaje y de la guerra federal, ¿no? Que está contenido en Las Cuatro Reyes de la Baraja. Es así. Y continuamente la constancia, yo llegué hasta Boves porque es que va a ser la constancia descifrar los problemas populistas que enfrenta Venezuela desde sus mismos inicios. Porque, ¿qué pasa? Aun cuando empezamos a hablar de populismo a finales del siglo XIX, que es cuando surgen en Rusia y en Estados Unidos dos movimientos que son llamados populistas, uno, el de Estados Unidos, bueno, va a dar pie a otras manifestaciones similares, pues, que han ido transcurriendo desde finales del siglo XIX hasta ahora. Pequeños grupos elitescos que se enfrentan a las élites, enfrentan las élites de poder al pueblo. Eso así se inicia a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Y a finales del mismo siglo XIX en Rusia surgen idénticos. Lo que pasa es que luego las que surgieron en Rusia las capitalizó el Soviet cuando surgen. Pero en el momento de los zares existieron también una élite y unos intelectuales que protegían al pueblo y empiezan a usar el término populista. Entonces, ¿qué hace Herrera Luque? Herrera Luque nos está transcribiendo, entregando, deleitando y ofreciendo a través de su maravillosa escritura y su mundo de historias fabuladas y sus novelas y sus ensayos, la oportunidad de confrontar que desde Colón hasta ahora hemos estado sometidos a procesos populistas, entendiendo el populismo como una ideología que se sustenta en un líder carismático que usualmente pasa a ser un caudillo, por lo menos en el siglo XVII, en el XVIII y en el XIX, se sustenta precisamente en, bueno, el desconocimiento del Estado de Derecho. ¿Ah? No reconoce divisiones de poderes, que es lo que restablece el Estado de Derecho. Bueno, y eso viene ocurriendo precisamente desde el momento en que el señor Boves, ¿verdad? Estamos en 1813, siendo español, lidera a un grupo de mestizos y negros
en contra de los patriotas porque lo pisotearon por ser pulpero. Entonces el resentimiento social del que se nutre el populismo lo manipula a través de discursos completamente emotivos, no racionales, y el desconocimiento de todas las estructuras sociales, políticas y jurídicas que sostienen el Estado de Derecho y la sociedad. Entonces, el maestro Herrera Luque, el escritor, el psiquiatra, ve y nos los da en literatura y en historias noveladas para que tomemos conciencia de ello durante, ¿cuántos años ya son? Pues desde el 61 hasta ahora. O sea, casi 60 años que ahí está eso, se ha leído, pero hay que ahondar en eso a ver si nos conocemos y podemos evitar los errores y construir una historia diferente. Porque sencillamente, ¿qué es lo que hemos estado viendo en los últimos años del país? Un caudillaje, un populismo, un desconocimiento del Estado de Derecho, los beneficios de grupos, en favor del Estado, volverte en paladín de las defensas de los derechos humanos, cuestión que es mentira porque para propio provecho de unas élites mínimas. Ahora, el problema más serio en este momento de 2019 es que diariamente la prensa internacional y nacional denuncia las manifestaciones en diferentes países, no solo en América Latina, porque durante los años 70 básicamente el populismo se le endilgaba a América Latina, a los problemas de América Latina, porque había mayores problemas de divisiones sociales, de carencias, de resentimiento. Pero ahora el problema es que Inglaterra lo padece, lo padecemos por aquí cerca, lo padece Brasil. Entonces es un problema generalizado que tiene que preocupar muchísimo, no solo el caso Venezuela, es un problema del mundo. No podemos, abandonar la democracia y las democracias liberales y dejar ganar terreno a los populismos. Y es lo que advierte tranquilamente Herrera Luque en todos los libros, iniciando por el Boves, ya después cuando profundiza en los 4 reyes de la baraja, es igual. Cuando trata a Piar como caudillo de 2 colores, es el mismo problema. El mismo, yo soy un caudillo de 2 colores, yo soy mestizo, los mantuanos me rechazan, yo no voy con los mantuanos. Y Bolívar dice que lo manda a matar precisamente porque le estamos promoviendo una división de clase y una lucha de clase. Lo fusila por eso. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo 1400, 1500, 1600, 1900... Y estamos ahorita en el 2019 con el mismo problema. Entonces, yo creo que tenemos que aprender. Gracias, Ivonne. ¿Habrá otra pregunta? Pero he hablado de Guaidó. Pero por favor, ven hazla desde este micrófono, por favor, para que sea posible. Toda la humildad del mundo, porque esto es Yo quiero hacer una pequeña, con toda humildad hago esta pregunta. Viendo los acontecimientos ahorita reales de la Caracas o de la Venezuela que estamos viviendo ahorita, una de las cosas que me llama más la atención es que una de las cosas que se encargó el chavismo precisamente fue de multiplicar los caudillos. Nosotros tenemos prácticamente la ciudad de Caracas dividida en pedazos, donde los pedazos los tiene un caudillo y de alguna manera domina un territorio. Lo cual fue muy interesante haberlo hecho porque les dio a ellos poder con tal de que ellos garantizaran el statu quo o el orden que ellos estaban imponiendo. Y eso es sumamente increíble, ¿no? Porque al final se ha convertido en territorios ocupados por caudillos. Y la historia nos muestra, y lo digo con toda humildad, porque yo no llego ni a hacer nada de lo que ustedes han logrado en estos términos, pero yo soy sociólogo y economista también, entonces es que la solución que ha habido cuando lo hizo Gómez fue poner un caudillo mayor que fue el que aplacó todos los demás. Esa ha sido la respuesta histórica y no ha sido la democracia la que ha dado la respuesta a poder separar el caudillismo. Entonces, mi pregunta es,
¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿dónde está porque todo el mundo, cuando tú hablas con las personas, lo que están buscando es que un caudillo externo o interno nos resuelva la solución. Y estamos buscando todavía, esperando que no sea la democracia la que dé la solución, sino que sea una intervención mucho más fuerte, porque eso es lo que hemos visto históricamente, ha podido acabar con la proliferación de los caudillos. Y más en este momento que en Venezuela ha sido un proceso bien interesante y que se está viviendo cuando decimos las clases. Yo lo sé porque yo trabajo en los sectores populares en Caracas, no directamente, pero mi fundación lo hace. Los sectores populares tienen unos caudillos a los cuales ellos respetan y no salen. Así lo llamen, ¿por qué? Porque además viven del CLAP y viven de los beneficios que le genera el caudillo, que precisamente los domina a través de esos servicios que ellos están recibiendo. Entonces, se ha generado unas dinámicas bien interesantes desde el punto de vista económico y social que no se rompen tan fácilmente con procesos democráticos como los que nosotros quisiéramos que se produjeran. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el corto plazo? Son procesos de aprendizaje, pero ¿hacia dónde van? ¿Quién lidera esos procesos de aprendizaje? ¿Qué fortaleza tiene que tener ese líder para no convertirse en otro caudillo, sino un representante de una democracia, pero que a la vez sea lo suficientemente fuerte como para poder aplacar las voces divisorias que tenemos en la sociedad actualmente? Esa es mi pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, más que una pregunta es algo que tiene que ver con Herrera también. Yo lo decía el otro día en la conferencia de Ivonne. Yo creo que la gran virtud de Herrera Luque es que humanizó la historia venezolana. Y eso hizo que la gente se metiera en la historia, pero no desde la perspectiva de los historiadores, sino de la perspectiva humana. Y bueno, ahí en la perspectiva humana funciona esto del caudillismo, etcétera. Aunque yo creo que exactamente, yo no los llamaría caudillos, yo los llamaría caupillos, ¿no? A los de Caracas, ¿no? Más que esa circunstancia. Pero bueno, apartando eso, yo creo que Venezuela ha tenido un proceso permanente de lo que yo llamo que Venezuela es una máquina de moler dirigentes y de moler políticos. Y lo hemos visto a través de toda la historia, incluso en la historia contemporánea, pues. O sea, el ejemplo, vamos a llamarlo para mí más significativo, fue Jovito Villalba. Jovito Villalba, la historia lo molió. Y de ahí para acá ha sido una permanente máquina de moler dirigentes, de moler posibles políticos que mueren en el intento. Y yo el otro día me hacía una reflexión y se las lanzo. Ya que no hemos llegado a Guaidó, ¿será que Guaidó se puede convertir en otro Diógenes Escalante? Bueno, Ivonne, tienes unos retos fuertes ahí. No, Asdrúbal creo que quería responder algo. Bueno, Asdrúbal, por favor. Yo agregaría quizás algunos elementos retomando lo que señalaba con mucha pertinencia Ivonne. O sea, hay un hilo conductor que es el tema del poder. Eso está en presente. Eso es inevitable en las sociedades humanas. Pero sí, noto que hay una suerte de sincronía en algunas partes entre esos primeros 300 años y los 200 años sucesivos. ¿Cuál es la sincronía que hay? Que quienes ejercían el poder en los primeros 300 años lo hacían abusando de la distancia que tenían con Madrid. Porque cuando uno hace una revisión, por ejemplo, de la legislación de India, o sea, no hay una suerte de paradigma más integral para realmente humanizar lo que era la empresa de la conquista y de la colonización, que lo que se hacía durante el tiempo de los Habsburgo. Lamentablemente, sobrevenido el despotismo ilustrado, surge aquí, en manos de estos caudillos locales nuestros, aquella célebre ley
aquella célebre regla, la ley se acata pero no se cumple, se ponían en la cabeza, la ley se acata pero no se cumple. Hecho que se repite, por cierto, y sobre el cual no se ha desarrollado suficiente con Francisco de Miranda. Cuando Miranda explica la capitulación, él dice, una de las razones de la capitulación no era solo la caída de Puerto Cabello, sino que acababa de entrar en vigencia la Constitución Liberal de 1812. Y él decía, si esa Constitución se respeta, yo tengo que ser un hombre libre. Lo que pasa es que Monteverde ahí operó de nuevo la regla, o sea, se acata, pero no se cumple. El tema, ciertamente, del mantuanaje está allí presente incluso desde el tiempo anterior a nuestra emancipación. Cuando uno ve el alzamiento de Juan Francisco de León, ¿quiénes fueron los voceros que salen en aquel momento a tratar de calmar a la gente? El padre de Bolívar y el padre de Miranda. Pero el padre de Miranda había tenido una confrontación con los mantuanos. ¿Por qué? Porque era blanco de orilla. No, era canario. Era canario. Y por eso tuvo que su padre sacar a Francisco de Miranda fuera. Porque no podía, claro, estudiar aquí. No podía realmente estudiar aquí. Pero está el otro elemento que lamentablemente nosotros allí sí trabajamos con los extremos. Para evitar la multiplicación de los caudillos, entonces apelamos al gendarme necesario. ¿Qué es lo que puso perfectamente? Sí. Exacto. Entonces es la regla del César democrático, que fue la regla de Bolívar, fue la regla bolivariana. Es que como dice Herrera Luque, los libertadores lo que hacen es repetir la conducta y las actitudes de los conquistadores y los fundadores. Exacto, o sea, al paso. Herrera Luque lo dice clarísimo y lo analiza y lo demuestra con ejemplos. Nosotros lo que no logramos, Ivonne, fue algo que era muy importante, era aprovechar lo que yo llamaría la dispersión de la organización política de la época para crear un ambiente proclive al reformismo democrático, que en el fondo estaba en la cabeza de los ilustrados de 1811. Ahí, por cierto, hay un hecho importante desde el punto de vista económico. Andrés Bello, en el primer librito que se imprime en Caracas, el Manual del Forastero, muy conocido, él dice, estamos avanzando porque se instala entre nosotros la cultura del trabajo al haberse malogrado las minas. Entonces, Venezuela en aquel momento deja de ser un país atractivo para la corona y se dedica fundamentalmente a la actividad agrícola y a la actividad pecuaria. Y genera una ilustración. Uno lee la lista de los doctores de la Universidad de Santa Rosa de Lima y el 90% de los integrantes del Congreso de 1811 eran ilustrados, no habían militares. El propio Miranda, que era en este sentido quizás el que tenía mayor ascendiente, firma la Constitución con reserva, porque no se adopta el modelo de él. Este era un modelo desconcentrado, con una declaración de derechos previas a la Constitución, un modelo de control parlamentario, que se veía mucho, y por eso yo insisto en este aspecto, en lo que era la Constitución primitiva de la España. Cuando uno lee los fueros de Sobrarbe, los fueros de Aragón, no había expresión más acabada de libertades, de sometimiento del monarca al control popular que ese. Eso se pierde con la imagen del conquistador, con la deriva bolivariana y con la afirmación de esa tesis por Vallenilla Lanz. Debo decir que Rómulo Betancourt, Jovito y Caldera pelean con Vallenilla Lanz porque pensaban que estaba haciendo una apología de Gómez. No, Vallenilla lo que hacía era una apología del pensamiento bolivariano, la necesidad de apagar los caudillos para tratar de lograr la unidad nacional. Entonces ahí lamentablemente no hemos encontrado un punto de cruce entre lo que es la organización original nuestra, que estaba arraigada básicamente en el municipio, desconcentrada. Debo decir esto que por cierto pocos lo señalan. Cuando uno tiene las controversias con los colombianos sobre los temas limítrofes, muchas veces a los venezolanos se nos olvida que quienes perdieron territorio para que nosotros naciésemos fue fundamentalmente Colombia.
porque se nos separa justamente por la distancia y la imposibilidad de mantener una suerte de relación de control administrativo entre la Nueva Granada y Caracas. Eso era imposible. Entonces allí obviamente seguimos y cerraría con este elemento, porque yo no es que insiste en el tema épico, pero cuando Chávez asume el poder hacia el mes de julio, agosto, a él le toca inaugurar una nueva instalación del Regional 5 de la Guardia Nacional. ¿Y qué dice en aquel momento Chávez? Finalmente hemos rescatado los fueros que perdimos a manos de los civiles. Y en el fondo era simplemente volver a aquello que lamentablemente logra cerrar Páez cuando le dice a quienes participan en la gesta de la independencia: mire, ustedes ya cumplieron su tarea, váyanse a su finca. Ahí nacen, por cierto, los caudillos locales. Y dejemos que los civiles en la Sociedad Económica Amigos del País dibujen a Venezuela y crean un modelo mixto entre estas dos realidades. Y la segunda constitución, que tiene más duración que la constitución del 61, siguiendo la del 61, fue la constitución de 1830, la constitución paecista, que es una constitución esencialmente liberal. Pero bueno, en esas andamos. Bueno, agradeciéndoles a todos la presencia y sobre todo este segmento de respuesta donde llegamos a Guaidó, porque nos habíamos quedado en Boves. Además los invito a todos, a que los que quieran profundizar en la obra de Francisco Herrera Luque. Afuera tenemos libros, o Boves el Uruguayo, que es clásico, donde empieza, yo diría, donde empieza todo este análisis que lo lleva a él a descifrarnos los símbolos de lo que es la catástrofe venezolana. Buenas tardes y muchísimas gracias.